La exploración de los pares craneales es motivo de vanidad en la mayor parte de los médicos. Recuerdo que cuando yo intentaba memorizar los pares craneales cuando era estudiante, y en aquellos tiempos yo utilizaba una mnemotecnia para los pares craneales, algo como, oye, mamá, papá, traigo minifalda. Ahora glúteos van a estar helados. En realidad existen otras mnemotecnias menos aceptables que no comentaré porque seguramente ya conoce. En cualquier caso, de esto se trata, de memorizarlos. Sería importante aclarar por qué necesitamos conocer todos los pares craneales. ¿Por qué los neurólogos del siglo XIX incluyeron este aspecto en la exploración neurológica? Ya había mencionado que la exploración neurológica evolucionó. ¿Y por qué evolucionó para incluir a los pares craneales? ¿Por qué debería darse a los pares craneales un lugar entre los 7 aspectos más relevantes del examen neurológico? Es evidente que en el siglo XIX los neurólogos valoraban a pacientes con enfermedades que cursaban con afectación de los pares craneales, porque afectaban las meninges, ya sea las paquimeninges o leptomeninges, o bien que afectaban el cráneo. Y con esta exploración, ellos identificaban enfermedades que de otra forma no producirían afectación del cerebro porque no causan afasia o apraxia. Algunas no producen hemiparesia o debilidad. Las 2 enfermedades más importantes en este periodo eran la tuberculosis y la sífilis. Eran las enfermedades más comunes a las que se enfrentaban los neurólogos y que tendían a afectar los pares craneales, causaban paquimeningitis, lo que indica que afectaban la dura madre en los puntos donde los pares craneales entraban y salían del cráneo. Durante la valoración, ellos debían decidir si el paciente tenía o no tuberculosis o sífilis y, por supuesto, esto también puede hacerse hoy en día, aunque otras enfermedades han sustituido a la tuberculosis y a la sífilis en este mundo moderno y han tomado gran importancia por su propio derecho. Por supuesto, se encuentra el cáncer del sistema nervioso central. Muchas personas han sobrevivido al cáncer que hubiera matado a un individuo en el siglo XIX, y esos cánceres en ocasiones afectan las leptomeninges y producen compresión que causa problemas sobre los pares craneales. Algunos de ellos por causar metástasis a huesos y al cráneo en los puntos donde los pares craneales entran y salen a través de orificios que se encuentran en la base del cráneo. Por ejemplo, el cáncer mamario y prostático son 2 buenos ejemplos de enfermedades de los pares craneales. Aunque por supuesto, hay muchas otras que producen ese efecto, enfermedades que son específicas o casi específicas de los pares craneales. Creo que el prototipo podría ser la parálisis de Bell, la parálisis facial que se presentaba antes y aún se observa en algunos casos de borrelosis o de enfermedad de Lyme, de forma que aún son de gran importancia los pares craneales. No creo que sea apropiado utilizar alguna mnemotecnia para explorar de forma sistemática los pares craneales. Yo recomiendo que se agrupen los pares craneales recordando su función. El médico debe pensar en los pares craneales durante la exploración de forma lógica. El primer grupo de pares craneales es en realidad un grupo de un elemento, que corresponde al nervio olfatorio. Muchos médicos omiten este nervio. Recordarán que muchos anotan en el expediente exploración de los pares craneales 2 a 12 intactos. ¿Pares craneales 2 a 12 intactos? No entiendo a qué se refieren los médicos con esto. En ocasiones me acerco a una persona que haya escrito algo así y le pregunto qué tiene en contra del primer par craneal. ¿Por qué no lo explora? ¿Es difícil explorarlo? ¿Cree que no es importante? Es de gran importancia en casos de enfermedades que afectan el primer par craneal con traumatismos cefálicos, como personas que se golpean en la parte posterior de la cabeza en caídas, que reciben la mayor parte del traumatismo en la cabeza y cursan con una lesión por contragolpe que afecta el bulbo olfatorio, con pérdida de la sensibilidad olfativa y tienen anomalías del sentido del gusto que interfiere con la calidad de vida. Algunos no lo identifican por mucho tiempo, aunque los médicos sabemos que los trastornos del bulbo olfatorio son manifestaciones muy iniciales de algunas enfermedades neurodegenerativas importantes, entre las cuales resalta el parkinsonismo. De hecho, se cree que el parkinsonismo afecta casi siempre el olfato. Existen muchas razones por las que se debe explorar la sensibilidad olfatoria y no es aceptable escribir pares craneales 2 a 12 intactos. Al igual que el resto de la exploración física, no puede decidirse si debe o no realizarse. Depende de la evolución y de las circunstancias, pero no existe una razón para ignorar el primer par craneal. Siempre llevo conmigo este pequeño contenedor con un número 1 escrito en la etiqueta que hace referencia al primer par craneal. Lo llevo todo el tiempo en mi bolsillo, de forma que puedo valorar a los pacientes durante mis actividades cotidianas, cuando camino por el área de hospitalización, no solo en mi consultorio. Alan, por favor, huele esto. No es necesario que le pidamos que se obstruya una u otra narina, solo deseo saber si puede oler esto. ¿Puedes olerlo? Huele bien. Creo que es café. Café, es correcto. Este es un café viejo.
No es un café muy bueno. Debo reemplazarlo en breve. Es algo sencillo. Puede utilizarse menta. Guardar un poco de menta en un pequeño contenedor como este utilizando menta fresca. Solo toma un segundo, vale la pena y en ocasiones es una prueba fundamental. La persona puede decir, perdí mi sentido del gusto. En el interrogatorio, el paciente podría referir que sufrió una caída y se golpeó la parte posterior de la cabeza. El médico podría pensar en una probable contusión del bulbo olfatorio, una lesión por contragolpe, y entonces verificar el sentido del olfato, que corresponde al primer par craneal. Este es el primer grupo y contiene un elemento. A continuación hablaremos del grupo que incluye a los ojos. ¿Qué pares craneales se exploran junto con los ojos en una y otra forma? Este es un grupo grande y voy a tratar de explicarles cómo se exploran los pares craneales, que abarcan los pares 2, 3, 4, 6 y 8. Todos ellos relacionados con los ojos, y a continuación mencionaremos todo lo relacionado con la exploración. Si se explora cuidadosamente sus ojos, se observa que sus ojos son normales en todos los sentidos. Hemos explorado los pares craneales del 2 al 8, de forma que si se tiene un buen sentido del olfato y si sus ojos se encuentran intactos, ya hemos realizado la exploración del 1 al 8 de 12 posibles pares craneales, lo que no está nada mal. Ahora se realizará la exploración de los ojos en forma organizada, explorando los globos oculares, las pupilas y sus conexiones con el sistema nervioso central, pero también se explorarán los movimientos oculares y de los párpados. Realizaremos la exploración en una secuencia que inicia con el segundo par craneal. Lo que la mayor parte de la gente olvida es que puede observar directamente el segundo par craneal. Es la única parte del sistema nervioso central que podemos observar. Recordarán que nervio es un nombre incorrecto. No es un nervio, sino un haz. Por desgracia, los neuroanatomistas antiguos lo denominaron nervio, de forma que aún usamos el nombre de nervio óptico, que corresponde al segundo par craneal. Puede observarse directamente. No debe pasarse por alto la oportunidad de observarlo. Hay muchas razones por las cuales observar el nervio óptico. Usaré este oftalmoscopio que llevo en mi bolsillo cuando estoy en servicio. Yo no entendía cómo mis maestros podían observar los ojos con un oftalmoscopio pequeño, pero en alguna ocasión me mencionaron algo que quedó grabado en mi mente. Fue que tal vez no fuera un oftalmoscopio muy bueno, pero al menos podía observar los ojos de cualquier persona, porque siempre lo tenía cerca. Tal vez usted pueda tener un oftalmoscopio apropiado en la pared de su consultorio, pero este equipo no estará con usted en todo momento. Es bueno tener un oftalmoscopio pequeño para fines neurológicos. Es lo suficientemente bueno para la mayor parte de nuestros propósitos. ¿Cómo utilizarlo? Se coloca el oftalmoscopio en la lente del cero. Es necesario alejarse del paciente. Por favor, observa sobre mi hombro la pared. Me acerco desde este ángulo, desde atrás, y puedo observar una mancha roja que corresponde a la retina. Es un reflejo rojizo. El paciente está observando a la distancia. El nervio óptico se acerca a mí y yo avanzo para dirigirme al nervio óptico. Voy a continuar de esta forma. Observa sobre mi hombro, no me veas a mí. Un par de aspectos importantes que se refieren con la actividad médica. El médico estará en estrecha cercanía con el paciente. Yo coloco mi mano sobre su hombro y me acerco de esta forma. Es muy diferente al tipo de contacto que suele establecerse en la era moderna. Las personas se sientan en el otro lado del escritorio y procuran no tocar a sus pacientes. A la gente no le gusta eso. Los médicos necesitan establecer contacto con el paciente, como ya lo hicimos. Auscultamos el corazón, palpamos las carótidas, etc. Esta es una oportunidad para permanecer cercano al paciente, observar sus ojos. Esta es la única manera de practicar lo que conocemos como la práctica de la medicina. No existe otra forma. Pueden observarse fotografías, memorizarlas todas por completo, pero el médico necesita observar en el interior del ojo. En cada caso, cada paciente es una buena oportunidad para la relación médico-paciente. Es bueno tranquilizar al paciente. Una persona acude al médico por cefalia y tiene el temor de padecer un tumor cerebral. El médico podría no estar preocupado por un tumor cerebral si las manifestaciones no lo sugieren y si la exploración física es normal. Es de gran utilidad que el médico observe el interior del ojo y pueda hacer un comentario como: estoy observando la parte posterior de su ojo derecho. Puedo ver directamente su cerebro. Estoy observando el nervio óptico y el nervio óptico es un haz de tejido nervioso. Estoy viendo el cerebro. Y al observar a Alan se le ve muy bien.
Ya le estoy dando un tratamiento. Él me oyó comentar que se ve muy bien, se ve normal. Ahora observaré la pupila. Se observa su color y sus bordes. Intentaré ver el pulso venoso. Se elige una vena grande saliendo de la pupila y se observa hasta que se vea el pulso. Practiquen hasta que puedan observarlo. Luego intenten observar la fóvea. Se pide que se dirija la mirada directamente al oftalmoscopio, justo hacia la luz. Se observa una pequeña depresión que corresponde a la fóvea. Puedo verla muy bien. Examinaré el nervio óptico para describir su color, el cual no debe ser blanco por completo. Debe tener un color ligeramente rosado. Mi descripción no es lo suficientemente buena. Ustedes tendrán que hacer esto observando varias personas. De esa forma aprenderán cuándo es demasiado blanca, cuándo se encuentra atrófica. Ahora, observo la fóvea, que se ve como una pequeña depresión. Esto es algo que se acostumbrarán a observar. Muy pocos pacientes se quejarán si el médico realiza esta exploración sin importar la causa de la valoración. Esto es parte de lo que se conoce como exploración neurológica de detección. En toda persona que se valore deben realizar esta exploración. Esta fue la primera parte de la exploración del segundo par craneal. Ahora se valora la agudeza visual, un ojo a la vez. Tengo una carta de agudeza visual en la pared. Si no tienen una de estas, pueden utilizarse tarjetas pequeñas, lo que le da la oportunidad al paciente de colocarlas a la distancia que desee. No se trata de una exploración oftalmológica, por lo que si la persona utiliza anteojos, debe permitirse que los use. En este caso, se están evaluando trastornos neurológicos no oftalmológicos. Alan, por favor, párate aquí. Debían ser 4 metros, pero en esta ocasión no voy a hacer con exactitud la medición, aunque la cartilla menciona que se debe hacer a 4 metros. Voy a cubrir el ojo derecho del paciente. Su ojo izquierdo, perdón, es su ojo derecho. Ábrelo y mira la cartilla. ¿Puedes leer esta línea? Sí. ¿Puedes leer en voz alta? ZHCSR. Muy bien, revisemos el otro ojo. ¿Puedes leer esta línea, por favor? Sí. ¿Puedes leerla de nuevo? Sí. Léelas al revés, inicia del otro lado. R, S... Bien, ahora intenta leer la siguiente línea. ¿Puedes leer la siguiente línea? Sí. En reversa o... Hacia adelante. Hacia adelante. Son S, C, R, O... Tiene una agudeza visual mejor que 20/20. Ahora siéntate. Si el paciente tuviera problemas con la visión, el siguiente paso es utilizar una tarjeta perforada, ya que los orificios corrigen la mayor parte de los errores de la refracción. Vean este pequeño dispositivo que tiene varios orificios. Aquellas personas que son de mi edad o un poco más jóvenes observarán que tienen problemas para ver de cerca. Eso es presbicia. La persona debe sostener los objetos cada vez más y más lejos y finalmente utiliza anteojos. Quítense los anteojos si son ese tipo de personas y observen a través de una tarjeta pequeña con varias perforaciones. Ustedes pueden crearla. Tan solo tomen una tarjeta, realicen perforaciones y colóquenla sobre los anteojos. Observarán que pueden leer como si utilizaran anteojos. Este método corrige los errores de refracción. Es útil para neurólogos porque nos interesa la pérdida visual de origen neurológico, por lo que la valoración de la agudeza visual es el segundo componente de la valoración del segundo par craneal, y el tercer aspecto de importancia es la valoración de los campos visuales. Es muy importante valorar los campos visuales porque es una de las valoraciones en las que el paciente no puede referir síntomas. El paciente tal vez no sepa que ha perdido campo visual. Los pacientes, las personas e incluso algunos médicos no comprenden en realidad el concepto de campo visual. Existe un espacio extrapersonal y se crea un mapa del espacio visual. Una imagen mental formada por lo que se observa con ambos ojos. Lo que se observa con el ojo izquierdo podría no observarse con el derecho. Ahora mencionaremos 3 niveles de sensibilidad que se pueden valorar. Les mostraré un par de cosas simples que pueden utilizarse con un paciente muy enfermo, alguien que puede cooperar y, por último, una persona muy cooperativa. Iniciemos con el método más simple. Supongamos que se valora a un individuo con confusión. Podría tener problemas para observar al médico a la cara.
Mírame a la cara. Lo que haré a continuación es crear una amenaza visual como esta. Aplicaré una amenaza visual de este lado, una amenaza visual de este lado, y observaré cómo parpadean sus ojos. Después de 2 o 3 veces, sus ojos dejarán de parpadear, por lo que el médico debe estar preparado desde la primera vez para observar el significado del estímulo visual. Otro método es hacer que aparezca con rapidez un objeto de interés, con lo que podrá realizarse la valoración de los 4 cuadrantes de esta forma. Puede utilizar algo que produzca mayor interés, como un billete. Se le estimula y la persona observa hacia la cara. Con este método puede detectarse una pérdida sutil del campo visual, incluso en personas con confusión. Si la persona está un poco mejor, pero su estado mental no es perfecto, podría pedirle que viera la cara del médico directamente a mis ojos y mencione cuántos dedos observa. ¿Cuántos fueron? 2. Bien, ¿cuántos son ahora? 5. ¿Y ahora? 1. ¿Y ahora? 6. Eso es todo. Solo le mostré 1, 2 y 5 dedos. Solo 3 señales. No le mostré 3 o 4 porque al estar demasiado cerca las personas podrían confundirse. Estoy valorando la amplitud del campo visual. La incapacidad para observar de manera simultánea 2 lados sugeriría un problema en el lóbulo parietal. Ustedes vieron cómo lo hice. Un cuadrante, después otro cuadrante, después ambos cuadrantes al mismo tiempo, ambos ojos abiertos. No es una prueba perfecta, pero se realiza con rapidez. Es adecuada en personas con confusión leve. Si un paciente no entiende que el médico desea que le observe la cara, pero aún así mantiene fija la mirada, podrían proporcionarle estímulos rápidos antes de que ellos puedan percibirlos. Véame la cara, véame la cara. ¿Cuántos dedos mostré? Muy bien, con eso basta. Estoy seguro de haber valorado la visión periférica porque no le di tiempo de mirar. Ahora podemos cubrir un ojo. Para esto se necesita una persona muy cooperativa. Cubriremos un ojo para valorar el campo visual en un ojo. Voy a alinear la mirada con el ojo apropiado, mi ojo derecho con su ojo izquierdo, y voy a comparar los campos visuales en mi propio campo visual. Se explora su campo visual en forma paralela. Voy a mover mi dedo. Avísame cuando lo veas. Lo veo. Mira directamente a mi ojo. Lo veo. Lo estoy viendo. Compara tu campo visual con el mío. Lo veo. Él es muy cooperador. Esto permite encontrar su punto ciego. Pero puede moverse el dedo de esta forma. Avísame cuando dejes de ver la punta de mi dedo. No dejes de mirar directamente a mi ojo. Una vez que encuentre su punto ciego, en realidad son 2 puntos ciegos, aquí se encuentran por aquí, su punto ciego y el mío se alinean. Este es otro ejemplo de la técnica de reflexión, como el de la valoración del estado mental. Depende de que el médico esté sano. Yo dependo de comparar los puntos ciegos y los campos visuales de ambos. Para que la prueba sea sensible, se debe utilizar un objeto blanquecino de unos 5 milímetros de diámetro. Mira mi cara y mantén cerrado o cubre un ojo. Con ello se puede obtener un mapa preciso de los campos visuales y encontrar los puntos ciegos, para lo que el paciente debe ser muy cooperativo, pues debe observarme a mí y no a otro sitio. Es necesario que no se distraiga. Aquí pueden observarse diferentes casos. Por ejemplo, si él estuviera acostado en una cama hospitalaria, puedo verificar su estímulo visual, que abra ambos ojos y me ve a mí, con un ojo a la vez. Puedo aplicar un estímulo pequeño y detectar una pérdida de su campo visual. Todo depende del criterio del médico. Si la persona refiere síntomas visuales y es cooperativa, la exploración debe realizarse con gran detalle. Si presenta confusión al momento de la valoración, la exploración será muy diferente. Hay 3 componentes importantes a valorar en el segundo par craneal: la agudeza visual con corrección con una tarjeta perforada, revisión del fondo del ojo para observar directamente el nervio óptico y exploración de los campos visuales. Continuaremos con los pares craneales 3, 4, 6 y 8, que valoraremos en conjunto. En este apartado se incluyen los movimientos oculares y pupilares. Dado que el iris de sus ojos es de color claro, es muy fácil observar las pupilas. Puede decirse que tan grandes son, miden alrededor de 3 milímetros. Son redondas y simétricas. Al aplicar un estímulo luminoso en el ojo izquierdo, se observa la constricción pupilar que ocurre de manera directa. A continuación, observo el ojo derecho mientras aplico un estímulo luminoso al ojo izquierdo con contracción de la pupila derecha de forma consensual. Ahora, sostén tu pulgar a esta distancia de tu cara. No me veas a mí, ve tu pulgar. Se puede observar cómo los ojos convergen y se contrae la pupila. Así que sus pupilas reaccionaron en 3 formas: por estímulo directo, en forma consensual y por la distancia.
Escribiremos eso sin abreviaturas en el expediente. En inglés, la mnemotecnia PEAR, utilizada en los expedientes, significa que las pupilas reaccionan, son redondas, y reaccionan de manera simétrica al estímulo luminoso y a la acomodación. La acomodación es la capacidad del cristalino para cambiar de forma al observar un objeto cercano o distante por acción del cuerpo ciliar. Lo que se ha valorado en este procedimiento es la reacción de la pupila con referencia a la distancia. Recuérdese que la respuesta a la visión cercana tiene tres componentes: convergencia, miosis, constricción de la pupila, y la acomodación. La prueba anterior valoró la convergencia y la miosis. La acomodación debe realizarla un oftalmólogo. Así que solo mencionaré que las pupilas tienen 3 milímetros de diámetro, reaccionan al estímulo luminoso en forma consensual, así como a corta distancia. Con esto consideraremos que las pupilas son normales. A continuación observaremos los párpados. El superior cubre la porción más superior del iris, muy por arriba de la pupila, no por debajo de ella, y tienen el mismo aspecto en ambos lados. No hay ptosis, es decir, el párpado no está descendido. Si fuera así, debería decirse si esto es causado por debilidad del músculo elevador del párpado, el cual mantiene abierto el ojo, o si esto es ocasionado por debilidad del músculo de Müller. El músculo de Müller es un músculo simpático circular que rodea el ojo. Cuando presenta debilidad, la fisura palpebral luce estrecha porque el párpado inferior se eleva anormalmente y el superior adquiere una posición anormalmente baja. Esta manifestación es sutil, no espectacular. También se observan pupilas pequeñas en el síndrome de Horner. Al observar el ojo, da la impresión de que es más pequeño, incluso a menudo el paciente lo comenta. El ojo no es pequeño, la fisura palpebral es estrecha, y se puede observar una pupila más pequeña que la contralateral, y una fisura palpebral estrecha que en conjunto constituyen el síndrome de Horner. Si el músculo palpebral está débil, el párpado superior se nota descendido, pero el inferior se encuentra en una posición normal, por debajo del iris, mientras que el párpado superior se encuentra descendido, por lo general en forma mucho más notable. Apenas tocará la pupila. Este es el tipo de cosas que se observa en la parálisis del tercer par craneal, en cuyo caso la pupila se ve grande, dilatada de un lado. Aquí surge la cuestión de definir si una pupila es más pequeña que la contralateral con o sin ptosis. ¿Cuál lado es el anormal? Digamos, por ejemplo, que la pupila derecha mide 5 milímetros y 4 milímetros en el lado izquierdo. ¿Cuál es anormal? Una se encuentra más dilatada y otra se encuentra más contraída. ¿Cómo dilucidarlo? La forma más simple es reducir la intensidad de la luz en la habitación. Esto ocasionará que se dilaten las pupilas, lo que constituye un estímulo poderoso para la dilatación pupilar. La pupila anormal es aquella de diámetro más grande porque, si bien se dilata, no se contrae de forma normal, en respuesta a la luz brillante, y sucede lo contrario al iniciar con la luz brillante. Esta maniobra, entonces, consiste en reducir la intensidad de la luz de la habitación y después exponer al paciente a un estímulo luminoso. La diferencia entre las pupilas, que se hace más evidente al reducir la intensidad de la luz, significa que el problema radica en la dilatación pupilar y corresponde a un síndrome de Horner. Si ocurre lo contrario, diremos que existen anomalías de constricción pupilar. Tal vez se trate de una dilatación parasimpática en la cual la pupila es más grande de lo normal. Si la diferencia de las pupilas no cambia, si ambas se dilatan al reducir la intensidad de la luz y se contraen en presencia de la luz brillante, pero persiste la diferencia de 1 milímetro entre ambas pupilas, esto puede considerarse normal, lo que se conoce como anisocoria idiopática. Se puede llegar a una conclusión de esta forma. Como sabemos, a menudo existe asimetría entre ambos lados y también entre las pupilas. Entonces valoramos los párpados, exploramos el fondo del ojo y la agudeza visual. Lo que falta valorar son los movimientos oculares, para lo cual hay dos formas. En primer lugar, la persona no refiere síntomas relacionados con el movimiento de los ojos o de la visión. Es poco probable encontrar manifestaciones anómalas. Así que, si desea realizarse una exploración rápida, se le pide al paciente que mantenga fija su cabeza, que vea al frente a la cara del médico y que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda.
Estos movimientos se conocen como sacudidas oculares. Así, al girar la mirada con rapidez, hay una sacudida hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. No pueden corregirse estos movimientos oculares hasta que el movimiento se haya detenido. Jump. Los ojos se desplazan y regresan completando la sacudida ocular. Estas se originan en el lóbulo frontal, en la porción frontal del tejido encefálico. Mantén fija tu cabeza. No la muevas. Sigue mi dedo. Lo desplazaré con lentitud. Estoy valorando un sistema de control diferente. Se le denomina persecución. Tiene la cabeza fija y sigue un objeto con la mirada. Se inicia en el centro de la mirada y se valora el movimiento de los ojos, primero rápido y luego lento. Puede realizarse el movimiento con lentitud y aún así sigue el objeto con precisión. Si se hace con rapidez, se observan pequeñas sacudidas oculares conocidas como sacudidas oculares de persecución. Así se ha valorado la presencia de sacudidas oculares y la persecución. Si el paciente comenta que tiene diplopía, lo que podría hacerse es preguntarle dónde ve doble. ¿Dónde es más evidente? Se muestra un objeto para que lo siga con la mirada e indique dónde están más separadas las imágenes. Por ejemplo, si él me comentara, cuando veo de este lado se hace más evidente la visión doble, las imágenes están contiguas, una con otra. Simplemente cubro un ojo, por ejemplo, el ojo derecho. Y una de esas imágenes desaparecerá. Si desapareció la imagen colocada más lateral, significa que he cubierto el ojo apropiado, el ojo débil, porque por razones ópticas la imagen falsa siempre se proyecta en forma lateral. Así, si él ve doble y la imagen izquierda desaparece cuando cubro este ojo, concluyo que es el músculo recto interno derecho el que causa la diplopía. Y esto se invertirá si cubro el ojo y la imagen lateral desaparece, con lo que se concluye que es el recto externo izquierdo el que causa las manifestaciones. Esto es cierto con respecto a la posición en que se encuentra el ojo. Siempre hay dos músculos dominantes. Si él mira hacia arriba y a la izquierda, los músculos principales que utiliza son el recto superior izquierdo y el oblicuo inferior derecho. También aplica en el lado contrario. Aquí y aquí, y también aquí y aquí. Así son 6 lugares donde debe dirigir la mirada: arriba a la izquierda, posición media y a la izquierda, abajo a la izquierda, y también arriba a la derecha, posición media y a la derecha, y abajo a la derecha. Así puede verse cuál es el músculo débil cuando hay una diplopía. Recuérdese que la diplopía depende de tener visión en ambos ojos. Si alguien tiene ceguera en un ojo, no puede tener diplopía, por lo que será necesario depender de ese aspecto de los ojos y decidir cuál de ellos no se mueve en forma normal. Un buen truco es aplicar un estímulo luminoso a los ojos y observar los reflejos. El reflejo blanquecino que se observa en un ojo debe encontrarse justo en el centro de la pupila. Y si el ojo no puede seguir la luz justo con el centro de la pupila, se observa que éste no se mueve apropiadamente en una dirección o en otra. Si se ha perdido la visión por cualquier razón, no puede haber diplopía y será más difícil identificar problemas con los movimientos oculares. Existe una conexión entre el octavo par craneal y los movimientos oculares. Esto se conoce como reflejo vestíbulo ocular. Se recordará que el sistema vestibular está conectado al ojo. Cuando la cabeza se mueve hacia la izquierda, hay un estímulo que hace que el individuo gire los ojos a la derecha, de manera que el sistema nervioso intenta conservar la fijación de un objeto sin importar qué es lo que está observando. Al voltear la cabeza de manera súbita, mis ojos continúan observando en esa dirección. Esto puede suprimirse de manera consciente, de forma que si giro la cabeza y no le doy ninguna indicación, el paciente dirigirá la mirada a cualquier sitio donde dirija la cabeza. Si giro la cabeza a la derecha, mirará a la derecha. Si giro la cabeza a la izquierda, mirará a la izquierda. Si deseo valorar el sistema vestíbulo ocular en una persona consciente, tengo que ocupar el sistema para suprimir el reflejo vestíbulo ocular. Lo que haré es pedirle que vea un objeto, que vea mi mano y moveré la cabeza de forma pasiva. Ahora, cuando gire la cabeza a la derecha, sus ojos se dirigirán a la izquierda. Cuando levante su cabeza, sus ojos se dirigirán hacia abajo. Esto corresponde al reflejo vestíbulo ocular. Si hay algo incorrecto con la conexión entre el sistema vestibular y el movimiento de los ojos, los reflejos estarán ausentes.
lo que indica que hay algo mal en los hemisferios cerebrales, de forma que él no es capaz de suprimir el reflejo de manera consciente cuando giro su cabeza, sin darle instrucciones, y sus ojos se dirigirán en el sentido contrario. Así, el reflejo vestíbulo-ocular es de gran utilidad en personas que no pueden cooperar y que no pueden continuar con el resto del examen. Si se valora a un individuo inconsciente, esta es una maniobra que puede realizarse sin su cooperación. Puedo verificar los reflejos vestíbulo-oculares en casos en que el paciente no pueda cooperar y tal vez no pueda girar la cabeza. Aún en esos casos, puedo valorar el reflejo al colocar agua fría en el oído, lo que ocasiona que el sistema vestibular se active en forma transitoria hacia un lado, ocasionando un desequilibrio y haciendo que los ojos giren. Siempre puedo hacer que los ojos giren mientras los sistemas funcionen y ellos harán que giren los ojos. Esto permite valorar el sistema incluso en personas que no pueden cooperar en lo absoluto. Con esto se concluye la valoración de los pares craneales 2, 3, 4, 6 y 8. Se valoraron los pares craneales 2, 3, 4 y 6. Pero, ¿qué hay del quinto par craneal? El quinto par craneal tiene múltiples funciones, pero la más importante es la sensibilidad de la cara. La mayor parte de las personas con trastornos del quinto par craneal presentan síntomas como: tengo sensación de quemadura en mi cara, tengo dormida esta parte, no siento el contacto de la navaja en mi cara. Algo de este tipo. Yo no realizo esta prueba de manera detallada, a menos que la persona refiera síntomas que sugieran que tiene algo anormal. Si realizan lo que yo denomino como microneurología, se buscan esos datos finos e insignificantes. En realidad no existe algo como la microneurología, solo existen microneurólogos, neurólogos pequeños. Yo creo que no es buena idea decirle algo así a un individuo. Aquí tenemos un individuo sano. Si esto equivale a $1, ¿a cuánto corresponde esto? ¿A cuánto crees que corresponde? Ten cuidado. No te vayas a equivocar. Esto corresponde a $1. ¿A cuánto corresponde esto? Tal vez 75 centavos. Esto sugiere que existe una pérdida de sensibilidad en la cara, que sabemos que en realidad no existe tal pérdida sensorial. Ustedes podrán observar que él se puso un poco nervioso o ansioso mientras el médico mencionaba: sé cuidadoso, muy cuidadoso, dame la mejor respuesta que puedas. Las personas empezarán a decir: no lo sé, 98, 96, y por supuesto se tendrá un positivo falso. ¿Percibes esto como normal en ambos lados? Sí. Bien, no haré más en él. Él está sano. Si buscan ustedes más que eso, buscarán problemas. Ahora, si existen síntomas, si existe pérdida sensorial o afasia, si se desea explorar eso, una forma es usar un estímulo nocivo. Las cosquillas son un estímulo nocivo, similar a un tipo de dolor. Si valoran a una persona que refiere parestesias en la parte de la cara, solo deben estimularlo con cosquillas aquí, en la nariz. Y observarán de inmediato la respuesta. Se hizo para atrás, no es placentero. Con esto se establece si hay pérdida sensorial en este lado de la cara. Otra forma de realizarlo es con el reflejo corneal. Es muy importante. No dejes de ver mi dedo, mantén la vista en él. No dejes de verlo, no voy a lastimarte, solo no dejes de verlo. No dejes de verlo. Lo que hice fue tocar su córnea en el lado derecho y ambos ojos parpadearon. Un reflejo 5-7 y puede llevarse a cabo sin la cooperación del individuo. Los ojos parpadearon con el estímulo directo y en forma consensual, igual que la pupila. De esta forma, si uno de los ojos, por ejemplo el derecho, no parpadea, se decide que la causa de la ausencia del parpadeo radica en el quinto o en el séptimo par craneales. Esto podría ser de gran utilidad. Si estimulo la córnea derecha y no hay parpadeo en ninguno de los dos lados, entonces podría concluir que el problema es sensitivo. En este caso, el quinto par craneal derecho no funcionaría. En cambio, si uno de los lados no cierra, tal vez el problema radique en el séptimo par craneal del lado opuesto. Así puedo diferenciar entre lesiones del quinto y del séptimo par craneal utilizando el reflejo corneal. Esta es una sensación muy irritante. Observen cómo sonríe mientras lo estimulo y de esta forma se valora la sensibilidad en toda la cara sin lesionar al individuo y no deja de ser un estímulo nocivo. También es útil el frío. No creo que sea necesario estimular con agujas. En estos días podrían considerarse muy peligrosas. ¿Percibes el frío en ambos lados de tu cara? Sí.
Una forma muy importante para valorar a una persona con parestesias de causa psicógena en la cara de una enfermedad real es activar el diapasón y colocarlo en la cara y preguntarle, ¿qué lado es más intenso? ¿Son iguales o existen diferencias en alguno de los lados? Son iguales. En caso de que ustedes valoren a un individuo que mencione que tiene parestesias en el lado derecho de la cara y se coloca el diapasón en la frente considerando que en la frente solo existe un hueso y por lo tanto la vibración se transporta al lado opuesto, si el paciente comenta que solo percibe del lado izquierdo, eso no es fisiológico. El sistema nervioso no puede hacer eso. Nada indica que exista algún trastorno. Al decirme que no puede percibir eso, en realidad debería percibirlo. Esta es una prueba muy importante. Al intentar decidir si alguien dice que tiene problemas de sensibilidad en la cara cuando en realidad no padece algún trastorno. El quinto par craneal tiene otras funciones, pero son difíciles de valorar. Los músculos de la masticación reciben inervación del quinto par craneal, y es muy difícil saber si existe debilidad. Que el paciente cierre con fuerza la mandíbula y palpe los maceteros aquí. ¿Podrías mover tu mandíbula hacia atrás y hacia adelante? Así se exploran los músculos pterigoideos. Abre la boca y no permitas que la cierre. Hay mucha fuerza. Es muy difícil encontrar algún trastorno en estos músculos porque son muy fuertes. Vamos con el séptimo par craneal. Este tiene diferentes funciones, pero la más importante es la expresión facial. Se comentó acerca del parpadeo durante el reflejo corneal. Todos los músculos de la cara contribuyen a la expresión facial y son inervados por el séptimo par craneal. El punto más importante es aprender a valorar y a diferenciar entre los trastornos infranucleares y supranucleares. Esto es de gran importancia en la autoneurología. Es más fácil aprenderlo al referirse al séptimo par craneal. Un trastorno infranuclear significa que el trastorno se encuentra al nivel del núcleo o en un punto distal al núcleo, en el nervio mismo, en la unión neuromuscular o en el músculo. Una lesión infranuclear significa que se ha afectado la totalidad de la distribución, incluyendo las neuronas motoras. Si el paciente tuviera una parálisis del nervio facial infranuclear en el lado izquierdo, todos los músculos faciales estarían débiles, su frente estaría plana, sus ojos descendidos, habría un deceso en la comisura de la boca, de esta forma, y no podría corregirlo sin importar lo que hiciera. Si el paciente se riera de forma espontánea, su cara se distorsionaría. Si intentara soplar, habría una gran cantidad de distorsión en la cara. Esta no cambiaría sin importar lo que se hiciera. Si la lesión es supranuclear, se produce en la corteza, donde hay una representación de la cara y que inerva a ambos lados de la frente y por tanto se encontraría relativamente conservada. Si una persona tuviera una apoplejía en el hemisferio derecho con debilidad en los músculos faciales del lado izquierdo, tendría debilidad en los músculos de la cara pero respetando la frente. Se verían los pliegues cutáneos en la frente y podría pedirse al paciente que mirara hacia arriba y cuando dirigiera la mirada hacia el techo, se podrían observar los pliegues en la frente cuando los párpados se elevan. En una persona con apoplejía y debilidad en los músculos faciales, la debilidad facial supranuclear sería muy evidente, mientras que en los individuos con parálisis de Bell, con una lesión infranuclear en el séptimo par craneal, tal vez por una infección viral, la frente no trabajaría de manera apropiada, los carrillos no funcionarían, nada funcionaría. Gracias. Otras funciones del séptimo par craneal solo se explorarán en circunstancias especiales. El sentido del gusto. 2/3 de la lengua reciben inervación del séptimo par craneal. Algunas personas con parálisis de Bell a menudo comentan que tienen sabor metálico y pueden realizarse pruebas del gusto, que no realizaremos el día de hoy. Pueden elaborarse soluciones saladas, amargas, dulces y aplicarlas sobre la lengua. No representa un gran problema, pero sí es más problemático de lo que suele necesitarse habitualmente. Otra función del séptimo par craneal depende de un nervio pequeño conocido como nervio del músculo estapedio. Cuando el tímpano empieza a vibrar, el músculo amortigua el ruido. Si se pierde dicha función, aparece un fenómeno conocido como hiperacusia. Los ruidos intensos molestan al individuo. Y en tal caso, el médico debe tomar su diapasón y verificar ambos lados. Observaron al paciente como si percibiera un estímulo nocivo. No pueden amortiguar los ruidos. Si una persona con parálisis de Bell tendrá todas estas manifestaciones, tendrá trastornos del gusto de ese lado de la lengua, hiperacusia y parálisis infranuclear, lo que significa que todos los músculos de la cara estarán débiles. Suele ser bastante fácil de identificar este tipo de cosas. Son las principales características del séptimo par craneal. En cuanto al octavo par, utilizamos los movimientos del ojo en el reflejo vestíbulo ocular, pero existen otros componentes, y esto incluye la audición.
El componente coclear del nervio vestíbulo coclear se trata de un nervio pero con dos funciones, vestibular y coclear. ¿Cómo se valora la audición? Utilizamos tres etapas. La etapa donde se establece si hay sordera. La mayor parte de las personas comentarán, estoy teniendo problemas para escuchar el teléfono con mi oído izquierdo, se me dificulta. Aquí tengo un diapasón ajustable que puede indicarme si existen problemas. Está ajustado a 64 ciclos por segundo, lo cambiaré a 128. Corresponde a la nota Do con 256 o 512 ciclos por segundo. Si se realiza esta prueba en un individuo joven, debe iniciarse con 256 ciclos. 512 es un tono muy elevado. Con la edad, por lo general, se pierde esa capacidad auditiva y debe valorarse con 128 ciclos por segundo. Esto estimula el nervio auditivo, pero no de manera tan específica como con 256 ciclos. ¿Puedes escuchar esto en ambos lados? Sí. Él no padece hipoacusia, pero supongamos que deseamos continuar la valoración. Tan solo supongamos que no escucha del lado izquierdo. Yo deseo saber si es un trastorno nervioso o una hipoacusia de conducción. Recuerden que en el oído medio hay tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, que incrementan el sonido a través del oído medio. Si se afecta la transmisión a través del aire, existe una hipoacusia de conducción. Esos tres huesecillos mejoran la conducción a través del oído, de forma que es mejor la conducción por el aire que la conducción ósea. Eso explica por qué escuchamos mejor frente al oído que cuando se aplica sobre el hueso. Vamos a valorarlo. ¿Cuál es más intenso? ¿El número 1 o el número 2? Número 2. No hay duda sobre la diferencia. La conducción a través del aire es mejor que la conducción ósea, y esto es normal. Si este paciente tuviera hipoacusia en este oído y encontrara que es mejor la conducción ósea a través del aire, se concluiría que el paciente no tiene hipoacusia de conducción. Probablemente padece una hipoacusia neurosensitiva. Se realizará una prueba de discriminación del habla. Así que haremos pequeños ruidos cerca de su oído izquierdo para valorar si puede oír mis susurros. Voy a mencionar unas palabras. Si las escuchas, por favor, repítelas. Hot dog. Helado. Helado. Cacahuates. Cacahuates. Correcto. 10 palabras de cada oído. Y si repite correctamente 2 de 10 palabras en este oído y 8 de 10 en el otro, se concluye que existe hipoacusia neurosensorial en este oído. Eso correspondería a un trastorno retrococlear. No en la cóclea misma, sino en algún sitio en el trayecto del nervio o del sistema nervioso central. Y es muy importante porque enfermedades como el schwannoma acústico o el schwannoma vestibular pueden causar hipoacusia retrococlear. Entonces tenemos un proceso en 3 etapas que revisaremos a continuación. Se ha valorado si él padece hipoacusia, si es mejor con la conducción ósea o a través del aire, y la discriminación de la voz para decidir si el trastorno es coclear o retrococlear. Ahora les mostraré la prueba de Rina y la prueba llamada de Weber. Les mostraré por qué no realizo la prueba de Weber. ¿Percibes el sonido? En mi oído derecho. Ahora, ¿dónde percibes el sonido? En mi oído No derecho. sentirlo, sino escucharlo. ¿Atrás? Sí, estamos ante un observador muy preciso y en un ambiente muy adecuado, pese a lo cual a él le costó un gran esfuerzo responder la pregunta. La mayor parte de las personas lo nota cuando viajan en algún aeroplano y de repente le preguntan a otra persona qué es ese ruido. Funcionaría si nos encontráramos en una sala de audiología en un entorno completamente silencioso y adecuado. No funciona muy bien en la práctica clínica y yo no realizo la prueba de Weber, solo la de Rina. Indícame cuando ya no puedas escucharla más. Ya no la escucho. ¿Puedes escucharla ahora? No. No funciona. Sin embargo, es muy fácil para él decir cuál es más intenso, el número 1 o el número 2. 1 o 2. ¿Dos? No hay duda. Ustedes observaron que esperar hasta que el ruido desapareciera no es un método muy preciso. La disipación de la vibración no es lineal en el tiempo que tardó en desplazarlo de aquí a acá.
desaparecerá por completo y en ese caso ustedes tendrían un resultado falso positivo. La vibración de la audición en un proceso de 3 pasos. Eso fue la valoración del nervio auditivo. Y ahora continuaremos en dirección caudal. Solo quedan 2 grupos por valorar. Un grupo de pares craneales participa en el lenguaje y la deglución, en el movimiento del paladar, la lengua y los labios. Hablé con este paciente, lo he escuchado hablar y detecto que su lenguaje es perfectamente normal. Hace sonidos linguales, hace sonidos vocales, hace sonidos guturales y los sonidos son correctos y coordinados. No es necesario hacer más. Las personas que inician con problemas en esos pares, mucho antes de que se observan manifestaciones con el paladar, la lengua y los labios, empiezan a emitir ruidos de este tipo. Esto es un desastre lingual. Observaron que mi lengua no se movía de manera apropiada y normal. Se escucharon ruidos nasales de este tipo. Y además los pacientes toserán con frecuencia. Discúlpeme, doctor. Porque se están ahogando. Y a menudo tendrán en la mano un pañuelo, y eso es motivo de preocupación, porque parece una enfermedad de neurona motora. Si la persona tuviera un problema insidioso con la lengua, boca, paladar, labios y mecanismo de la deglución, no es necesario explorarlo para saberlo. En este caso, en particular, el lenguaje suena perfectamente normal. Aunque no es necesario explorar la faringe y observar su úvula, lo haremos. Día, veo la úvula. Se observa la alineación, no la úvula misma. Observen el rafé, el cual se verá de esta forma. El lado débil se desplazará al lado contrario, en una posición alta hacia el lado sano. Pero no escuchamos un ruido nasal o un lenguaje nasal. Veamos su lengua. Pueden observar que la lengua se mueve. Aunque perciban que se mueve, no significa nada, y no es motivo de preocupación. No significa nada. Algunos pacientes pueden preocuparse mucho si el médico empieza a observar su lengua. No hay nada normal en la lengua. Tan solo escuchen. ¿Funciona de manera normal? No hay nada malo con ella. Así es como se ve la lengua. Si el paciente abre la boca y no saca la lengua, esta se observará en la base de la boca y aún está moviéndose un poco. Con el tiempo, la lengua presentará atrofia y las personas tendrán terribles problemas con el habla. Grandes problemas. No serán necesarios grandes análisis para saber que hay algo malo con el lenguaje. Escuchen con atención, vean brevemente y no reaccionen excesivamente con el aspecto de la lengua al momento de explorarla. Presiona tu lengua contra mi dedo. Empuja mi dedo. Ahora di la 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 la. La 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 la. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ga 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 ga. Ga 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 ga. Popo catapato. Popo catapato. Kiki panca Kiki pampanu. Poquiti 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 poquiti. Poquiti 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 poquiti. Si este paciente tuviera un problema cerebeloso del lenguaje, no podría hacer énfasis en el lugar correcto. Paquiti paquiti lola 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 lola. Así es como sonaría. Por supuesto que esto ya lo sabíamos. Hemos escuchado su lenguaje, pero el médico puede valorarlos en la forma que desee. Hemos valorado los pares craneales 9, 10, 12, lo que nos deja el 11º par craneal, uno poco común que pertenece al arco braquial y que inerva 2 músculos, el trapecio y el esternocleidomastoideo, músculos muy grandes que participan en el movimiento de la cabeza y el cuello. No se exploran de manera sistemática a menos que exista una razón específica, pero si los exploramos, se le pide al paciente que eleve sus hombros. Estoy valorando con qué rapidez y simetría los eleva. No es bueno luchar con él, ni aplicar situaciones como no me dejes levantarlo. Tal vez él podría presentar una debilidad de 50%, y yo no podría saberlo. Con anterioridad, un levantador de pesas me mencionó que tenía debilidad en los deltoides y no pude detectarlo, pero él lo sabía. Él era 10 veces más fuerte que yo, y eso es una injusticia. Lo contrario es aún peor. Digamos que explora a una mujer de edad avanzada, de 40 kilos de peso, y que le dice, empuje tan fuerte como sea posible, empuje, empuje, empuje. Y de repente perciben un chasquido,
y notan que han fracturado un hueso osteoporótico. Se ha producido una fractura al intentar valorar la fuerza. No es necesario. Observen, permitan que el sistema nervioso realice su tarea. Eleva tus hombros, gira la cabeza a la derecha, a la izquierda, flexiona al frente, hacia atrás. Muy bien. Si ustedes desean valorar la fuerza, relájate. Podrían hacerlo con suavidad al pedirle que empuje con fuerza. Observen cómo se contraen los músculos esternocleidomastoideos. Gira tu cabeza a la derecha, sosténla. No me permitas girarla. Vean la contracción, gira a la izquierda, manténla. Eleva tus hombros, manténlos. Hemos valorado el músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Hemos terminado. Hemos valorado los 12 pares craneales. No los exploramos simplemente por hacerlo. Esto tiene un significado y ahora pueden comprender por qué son importantes incluso en el siglo XXI y por qué los neurólogos que nos antecedieron consideraron la exploración de los pares craneales como una parte esencial de la exploración neurológica.